Como estamos hoy en esta casa, estamos a punto de entrar a lo que es la palabra de Dios hoy, o lo que yo quiero compartir hoy. Yo creo, y les quiero decir, dejarles saber que la Biblia, la palabra de Dios, es mucho más que solamente un libro escrito por hombres. ¿Amén? La Biblia es mucho más. La Biblia tiene libros poéticos, tiene libros históricos, tiene libros proféticos, tiene un montón de cosas que nos enseña a vivir y nos enseña a caminar a diario. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios es la historia de amor más famosa y más intensa de la historia de la humanidad? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, que la Biblia es una historia de amor intensa? ¿Cuántos saben que Dios te amó con un amor incondicional, un amor que no tiene límites? ¿Cuántos saben que ustedes ahí, como están sentados ahí en sus bancas, no tienen el derecho a creer menos de lo que son, y tampoco más de los que son, pero mucho menos, no pueden creerse menos de lo que son? ¿Y quiénes son ustedes? Ustedes son hijos e hijas del Altísimo. El Padre los ama, está enamorado con ustedes y de ustedes, está enamorado de mí, amén. Y entonces, así como estamos, yo sé que es el día de resurrección, y al ser el día de resurrección, vamos a analizar el día de resurrección, y también vamos a analizarlo desde el punto de vista de una historia de amor, porque Dios te amó desde el comienzo. Vamos a analizarlo, así que si tienen sus Biblias, voy a leerle la carta de amor que Dios le creó o que nos dio, ¿sí? Voy a leer parte de esta historia de amor, porque ustedes son partes muy importantes de esta carta, de esta historia de amor, al igual que yo. Así que si tienen sus Biblias disponibles, vamos a analizar y vamos a leer esta carta de amor y vamos a empezar. ¿Están listos? Vamos a empezar con el primer libro de esta carta de amor, que se llama Génesis, el principio, el primer libro. Vamos a leer Génesis 1, 26 al 27. Este va a ser el mensaje más importante que yo pueda predicarles a ustedes en toda mi vida. Así que presten atención, por favor, escriban, hagan notas, es muy importante. Comencemos con la carta de amor que Dios nos escribió. Génesis 1, 26 al 27. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón. ¿Y qué? Así que usted ahí, como está sentado, ya inmediatamente sabe que en el principio de esta carta de amor, Dios te creó a su imagen. Así que es muy importante lo que te digas cuando mires al espejo. ¿Sí? No puedes devaluar lo que Dios pagó un precio. No puedes devaluarte o pensar menos de ti mismo en esta carta de amor. Vamos a seguir. Entendemos y tenemos que entender que Dios es un Dios autosuficiente. ¿Qué significa eso? Dios no depende de nada ni de nadie. Él es autosuficiente. Sin embargo, en su corazón a Él le complació la idea de crearte a ti y de crearme a mí. Y no solamente de crearnos, sino que de crearnos a imagen y a semejanza de Él. No necesitó crearte porque no te necesita. Te creó porque te ama. Amén. Y me creó porque a mí también me ama. Todo parecía al principio de esta historia estar muy bien, hasta que llegó un momento donde por ahí metimos la pata, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo miremos, cómo lo veamos, Dios puso en el hombre la capacidad de darle la espalda a Él. Él creó en ti y en mí la capacidad de decirle: Dios, no quiero nada que ver contigo, y darle la espalda y marchar en sentido opuesto. ¿Por
qué? Porque Dios es un caballero y Dios te dio libre albedrío para que tu amor sea legítimo y tu amor sea real. Y si decides no amarlo, también que eso sea real. Pero la decisión es de nosotros. En una carta de amor, el amor solamente es legítimo si la persona que nos ama o la persona que nos devuelve ese amor tiene la capacidad de no amarnos. Amén. Amén. Sigamos. En Génesis 3, 6 al 8, vamos a seguir con esta carta de amor, con este libro de amor. Dice así: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Al desobedecer, una orden directa de Dios, entró el pecado. Al desobedecer a Dios directamente, se creó un distanciamiento en lo que es la persona de Dios y el ser humano. Acuérdense que acá estamos leyendo que Dios caminaba enfrente y al lado de su creación, y que el ser humano disfrutaba de la presencia manifestada de Dios, el creador del universo. Ahora, Dios es perfecto, no tiene pecado, ni puede estar cerca ni arrimarse al pecado, porque su naturaleza es perfecta. Él no puede estar al lado ni siquiera cerca del pecado. Entonces, cuando el hombre peca y desobedece a la orden y el mandato de Dios, se introduce el factor, el ingrediente que causa el alejamiento de Dios, el alejamiento de esa identidad, de esa intimidad y de esa relación íntima. Pareciera ser como que la carta de amor se rompió, pero no es así. Sigamos, amén. Cuando el hombre le da la espalda a Dios y empieza a decaer de una manera muy rápida y muy violenta, a tal modo que en Génesis 6, 5 al 8 dice así: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hechos. ¿Y qué pasó? Pero hubo un tal llamado Noé que halló gracia ante los ojos de Dios. Aunque Dios aborrece al pecado en esta historia de amor que vemos, Él es, número uno, más que todo, Él es un Padre bueno. Él es Papá Dios. Él es Padre infinito. Y Él siempre va a recurrir y va a ir a salvar a sus hijos e hijas. Es verdad que la humanidad se desalojó, se despojó, se alejó de Dios, pero Dios, en vez de destruir a su humanidad, dijo: no, tengo que salvarlos porque son míos, son mis hijos. Y ahí vemos que la historia de amor continúa. El plan de salvarte ya estaba encaminado. Y vamos a leer Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3 dice lo siguiente: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Acá cuando vemos lo que Dios le promete a Abraham, Dios expone un plan a la humanidad. Después que la humanidad le dio la espalda a Dios, que se apartó de Dios, Dios le presenta a Abraham un camino, le presenta un plan de salvación con su gente, con su generación. Dios ya tenía un plan de restaurar la intimidad y de la relación que se había destruido en el jardín del Edén. Así que esta historia de amor todavía sigue. Sin embargo, y estoy cortando mucho porque la Biblia es un poquito larga, no puedo dar todo el énfasis, pero en esta carta de amor después vemos que hay un proceso con un tal Moisés donde su gente pasa a través de la esclavitud y a través del desierto, y pasa un proceso. Les exhorto, lean el libro de Éxodo, pueden leer todo lo que pasó en ese entonces. Pero el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. ¿Cuántos casados hay aquí hoy? Y casadas, casados y casadas. ¿Sí o no? Cuando estamos casados tenemos que serle fiel a una persona, ¿sí? Porque la definición de estar casados es ser fiel a una persona, decirle sí a una persona y no a las demás. ¿Me siguen? Y entonces nosotros confirmamos ese pacto con un anillo de bodas. Y le dejamos saber a todos que esa persona es exclusivamente mía y yo de esa persona y no a los demás. Entonces, con Abraham y después también con Moisés, vemos que Dios se presenta de la misma manera con el pueblo de Israel. Y para hacerse exclusivo, el Dios exclusivo, el esposo de su remanente, le da los 10 mandamientos. Él le dice: yo seré tu Dios y ustedes serán mis hijos. Y para que todos sepan que ustedes son mis hijos, acá les doy los mandamientos que ustedes seguirán. ¿Y cuáles son estos mandamientos? Vamos a leerlos. Número 1. Parece muy fácil. Número 1, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ese es número 2. Vamos a ver número 3. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso o en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso o en vano. Número 4, trabaja 6 días. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Saben que los 10 mandamientos siguen vigentes hoy, ¿no? ¿Sí? Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes en toda su vida, desde el día que nacieron acá, cuántos de ustedes han roto uno de estos 10 mandamientos? ¿Cuántos? 2. No se olviden de lo que estamos hablando, porque la historia de amor va a seguir. Y necesito que se acuerden de lo que estamos hablando acá. Si seguimos leyendo el libro, esta carta de amor en el libro de Levítico, nosotros nos damos cuenta que Dios a su gente, a su pueblo, encima de darle 10 mandamientos, Dios les da que ellos cumplan con 613 ordenanzas. ¿Sí? 10 mandamientos, 613 ordenanzas. ¿Me siguen? Algunos de ustedes saben más o menos a dónde voy. Ahora, con los ojos de Dios, si alguien rompía una sola ley o un mandamiento de las 10,
leyes, de los 10 mandamientos y 613 leyes o ordenanzas, esa persona era culpable del pecado, de todo el pecado, y merecía la muerte. Con Dios no es un Dios de perfección y de santidad al 99%. Dios es 100% o nada. ¿Sí? Dios es un Dios de perfección. Él es perfecto. Él no conoce el pecado. Para Dios es todo o nada. Es los 10 mandamientos y 613 leyes, es todo o nada. Ahora, durante miles de años, el remanente de Dios ofrecía sacrificio de animales, pero el sacrificio no borraba el pecado, sino que solamente lo cubría por un tiempo solamente. Por eso solo los sacerdotes podían tener una relación íntima con Dios y no los demás. Siempre había un representante de Dios hacia la gente. La única manera de tener intimidad o relación o considerarse que están bien con Dios era cumpliendo la ley en su totalidad. En otras palabras, para que vos puedas decir yo estoy bien con Dios, tenías que cumplir los 10 mandamientos siempre y las 613 ordenanzas o leyes siempre. O si no, no estabas bien con Dios. Wow, qué intenso, ¿no? Ahora, capaz de algunos de ustedes, o capaz algunos que están mirando por las redes sociales, capaz piensen que es un poco imposible o injusto demandar algo tan exagerado. Imposible absolutamente, absolutamente. Al demostrar que es imposible mantener en su totalidad la ley, es una indicación clara de que nosotros nunca, jamás podríamos salvarnos por nuestros méritos propios. Es muy obvio que tú y yo nunca éramos lo suficientes buenos ni capaces de salvarnos por méritos propios. No podemos ser lo bueno suficiente. Por eso hay mucha gente que dice, no, Pedrito, Pepito, Juanito, Juanita, son buena gente. La buena gente no entra al cielo. Los redimidos entran al cielo. Y qué bueno que es así, porque bueno, no hay nadie. Por cuanto todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero por favor, créame que esto es una carta de amor. Por favor, sígame. Ahora, a estas alturas de la historia, debe quedar claro que la humanidad necesitaba de un Salvador. Con esto dicho, quiero hacer énfasis y decir que no hay nadie bueno lo suficiente para salvarse. No hay nadie. Y como había dicho, la única esperanza de la humanidad era que alguien nos salvara. Y justo se da en esta historia de amor que un día nació el Mesías. Nació nuestro Salvador y su nombre es Jesús de Nazaret. Dios intervino, se despojó completamente y se humilló, haciéndose un ser humano indefenso, al igual que usted y al igual que yo. Vivió su vida completamente en servicio a nosotros. Nos dio el ejemplo a seguir y nos enseñó del amor santo. Su vida completa fue dedicada al propósito del Padre, que era muy fácil, entre comillas. Lo que el Padre le pidió que Él haga fue restablecer la intimidad que se perdió en el jardín de Edén con Adán y Eva y redimirnos de la condenación de la ley y de la muerte. Porque hasta que Jesús muere, la manera que Dios juzga a los que mueren en el Antiguo Testamento es a través de la ley. Y como ya habíamos anunciado y dicho que nadie es lo bueno suficiente para cumplir la ley al pie de la letra, entonces se complicaba la cosa, ¿no? Bien, la pregunta que muchos hacen cuando esto se habla, cuando gente habla, dicen, bueno, ¿cómo es así si nosotros igual morimos? La diferencia es que después que Cristo muere, no hay una separación eterna con el Padre, sino que es inmediata. El momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos enseña que el estar ausente de este cuerpo es estar presente con nuestro Creador, con nuestro Señor. Así que la carne muere,
pero nuestro espíritu vive para siempre. Pero sigamos en esta carta de amor. No quiero tomar muchas rutas al costado, me quiero seguir enfocando porque esta historia de amor sigue. Esta historia es muy intensa, muy increíble. La Biblia, o esta historia de amor, en Romanos 5, 12 al 17, dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Cuántos son todos? Todos. 100%. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, que es Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de tu perdón para muchos por medio de otro nombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? ¿Somos culpables de qué? Muchos pecados, dice. No sé si su Biblia dice lo mismo que la mía, pero acá dice, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Adán, el primer hombre, su vida trajo pecado y muerte y condenación. Jesús de Nazaret trajo vida, trajo sanidad, trajo redención y trajo el total perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento se cubrían los pecados, pero no se borraban. Después que Cristo muere en la cruz, los pecados son borrados. Tu pecado y tu pasado no te puede juzgar más. Eres libre de tu pecado y tu pasado. El minuto, el segundo que le dices sí a Jesús, tu pecado y tu pasado son borrados y le perteneces a Él. Amén. Como producto, hay pecado en el mundo, pero nosotros somos justificados por fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora es así, Jesús vivió su vida entera cumpliendo las 613 leyes y 10 mandamientos. Jesús nunca pecó, fue varón perfecto. Si hubiese pecado, su sacrificio hubiera sido inútil, en vano, y no hubiera haber podido cumplir con el propósito de sanarnos. Tuvo que morir perfecto. Tuvo que cumplir los 10 mandamientos y las 613 leyes al pie de la letra en perfección continua para poder morir y comprar tu salvación. Por eso es muy equivocado decir que Dios o que Jesús fue solamente un profeta o que Jesús fue un buen hombre. Eso es un anatema, eso es una mentira. Jesús es y fue Dios perfecto. Y es más, ¿se acuerdan cómo les dije que Dios en su naturaleza perfecta no puede estar rodeado del pecado? ¿Se acuerdan o no? Al principio.
Es interesante saber que después que Jesús asciende al Padre, se va de vuelta al Padre, manda al Espíritu Santo, y ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Y hoy en día cada uno de nosotros tenemos ese regalo hermoso de poder tener al Espíritu Santo, la presencia misma de Dios viviendo en usted y en mí. Es una carta de amor la que estamos hablando. Es una historia de amor. Pero hay más. Sigamos. Mateo 5 del 17 al 19. Dice así: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, dice Jesús. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Ningún hombre común tenía la capacidad de vivir una vida completa sin romper al menos una ley o un mandamiento. Por eso Jesús fue mucho más que un hombre. Jesús fue, es y será Jehová, Dios de la creación. Ahora vamos a seguir al libro de Juan. Vamos a seguir con la carta, con esta letra. Juan 14, del 1 al 14, dice así: no se angustien. Está hablando a sus discípulos porque estaban muy angustiados, porque sabían que Jesús se iba a ir al Padre. Y Jesús le dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, en la casa de mi Padre, hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Y acá salta Tomás. ¿Cuántos Tomáses hay acá? No, mentira. Y acá salta Tomás y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y ya lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos bastas. Ay, Felipe, pobre Felipe. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes. Tenía acento argentino Jesús, para que sepan. ¿Y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras que hago, las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. En esta carta de amor vemos como la humanidad, los hijos creados de Dios, nosotros les dimos las espaldas al mismo Creador. ¿Y qué hizo el Creador? Se vistió de nosotros y nos dio acceso a su nombre y a todo su poder y autoridad. Eso es amor. Eso es amor. Dios en la carne, Jesús de Nazaret, se ocupó de sanar a miles de personas y de liberar a muchísimas personas de los demonios que lo atormentaban. De acuerdo a Juan 21:25 dice así: Jesús también hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Wow. ¿Qué habrán visto los apóstoles? Sin embargo, para poder redimir a la humanidad y para poder salvarnos de la ley y de la muerte, Jesús tendría que ser sacrificado.
iba a tener que morir, iba a tener que derramar hasta la última gota de sangre de su cuerpo para comprar nuestra salvación. Ahora vamos a seguir con esta carta. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse Él mismo maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Desde el minuto que Adán comió de esa manzana y que Eva comió de esa manzana y se introdujo la muerte, la respuesta de nuestro Señor ya estaba escrita. ¿Me escucharon? Amén. Dios ya tenía el plan escrito y hecho. Dios revela el fin desde el principio. Amén. Y sigamos. Para rescatarte y pagar por tu salvación, nuestro Señor Jesús tuvo que ser sacrificado de la manera más grotesca imaginable. Su rostro fue desfigurado más que cualquier otro en la historia, a tal modo que su rostro y su cara era irreconocible. Ahora, Él dejó que su rostro sea golpeado y desfigurado, y nos dejó a nosotros hacerlo a Él irreconocible, porque su creación, porque sus hijos éramos irreconocibles al Padre por causa de nuestros pecados. Lo que no entendemos a veces es que para comprarnos a nosotros, Él se tuvo que ofrecer como el sacrificio total. Pero sigue. Su agonía antes de morir en una cruz fue intensificada, no solamente porque sabía de la agonía física que iba a sufrir, pero también porque sabía que por primera vez en su existencia sería abandonado y menospreciado por su mismo Padre. El Dios de la infinidad, que lo único que hasta ese momento conoce la unidad, la unión, el ser uno con el Padre, iba a ser aborrecido por el mismo Padre. Él se llevó el pecado del mundo sobre su cuerpo cuando estaba colgado de ese madero. Y aunque nunca pecó, Jesús nunca pecó, Él sintió el peso de la maldición del pecado de todo el mundo, pasado, presente y futuro. Y con su último suspiro, nuestro Señor Jesús exclamó: consumado es. Acuérdense de esas dos palabras el resto de sus vidas, porque el minuto que Él dijo consumado es, tu salvación fue comprada, tu redención fue completa. ¿Cuántos aman a Dios? Pero aún la historia no se termina. Al tercer día el Mesías se levanta entre los muertos y resucita, trayendo con Él las llaves de la muerte de una vez y para siempre. Al resucitar entre los muertos, nuestro Dios compró el derecho de tu salvación y de tu santificación. Por haber pagado un precio tan alto, es necesario entender que solo Él, solo Jesús de Nazaret puede ofrecerte la salvación. Nada, ni nadie más, ni ningún otro camino puede llevarte a ser salvo. Porque nada ni nadie pagó el precio que pagó Cristo. Desafortunadamente, los que dicen morir sin Jesús, desafortunadamente hay gente que muere sin Jesús. Y con eso dicho, cada persona que muere sin esa redención y sin ese perdón será juzgado por sus obras aquí en la tierra. Serán juzgados de acuerdo a los 10 mandamientos. Y como habíamos dicho hace un poquito, ¿cuántos han roto uno o dos? Cada persona que se muere sin Cristo no tendrá la gracia salvadora que ofrece la sangre de Jesús. Cada persona que se muere sin Cristo se va a parar delante del juez de la creación del mundo y será juzgado basado en sus obras. Por eso es importante compartir el Evangelio y las buenas nuevas de Cristo. Les exhorto, iglesia, empiecen a predicar el Evangelio, la gracia de Jesús que salva y que limpia. Amén.
Pero aún no se termina la historia. Hay más. Gracias a que nuestro Señor resucitó entre los muertos, Él nos promete más. Él nos promete volver por nosotros algún día. Quiero dejarte saber que ese día está muy cercano. Quiero dejarte saber que en cualquier minuto vamos a casa. Quiero dejarte saber que si no estás preparado, te invito a que hoy sea el día que te prepares. Porque Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros, los que aman su venida. Sigamos con esta carta de amor. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lugar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que entender que la primera vez que vino Jesús, vino a sufrir y a morir. Pero la segunda vez que Él viene, va a venir como un varón de guerra. Viene para redimir todo, viene para juzgar y poner todo a cuenta. Viene para establecer su reino para siempre. Pero hay un poquito más, estamos casi ahí. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, sigue esta carta de amor. Sepan que Apocalipsis es el último libro de la Biblia y estamos casi al final de esta historia de amor. Y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué es una historia de amor? Porque usted, el que está sentado ahí, y yo, los que creemos y amamos a Dios, creemos en Jesucristo. Esto no es para nosotros. No seremos juzgados por nuestras obras, porque la salvación no son por obras, es por fe a través de la gracia de Jesucristo. Pero hay gente que sí será juzgada por sus obras. No hay nadie en la historia de este planeta que pudo haber sido bueno lo suficiente como para ahorrarse el infierno. Cada persona que no acepte la gracia de Dios va a tener que presentarse delante del juez y va a tener que dar y rendir y dar una palabra por sus obras. El regalo de la salvación no es para todos. Por eso les digo a los que estamos acá hoy, no traten de obtener la salvación por méritos propios. La única manera es Jesucristo. Jesús te dice: te amo. Si crees en mí, te salvo. ¿Cuántos lo creen? Estamos casi ahí. Juan 3, 16 al 17.
Y dice así, estas son las buenas noticias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es muy fácil. Pongamos a Jesús primero, creamos en Él y todo lo demás es fácil. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Amén. Para que el mundo sea salvo por Él. Y en conclusión, desde el primer libro de Génesis hasta el 22 libro de Apocalipsis, vemos el plan completo de Dios para tu vida y para la mía. Vemos todo lo que Dios tuvo que hacer para volvernos a Él. Tiene que ser muy importante, no nos acordemos que Él nos vino y nos persiguió a nosotros, nos rescató a nosotros y nos amó a nosotros estando en nuestros pecados. Él te rescató a ti. Amén. Es importante entender que Dios creó a ángeles y seres celestiales que también pecaron, al igual que nosotros. Sin embargo, ellos no tienen salvación ni redención como lo tienes tú y como lo tengo yo. Por eso el enemigo te odia. Tu rostro, tu cara es un recordatorio del amor de Dios hacia ti y lo importante que eres para Él. Eres tan importante que Dios menospreció a su propio Hijo mientras moría en agonía para salvarte. Este libro nos habla de la historia más grande de amor y revela una característica tan tierna y tan hermosa de nuestro Padre Celestial. Y es esto: lo único que nuestro Padre deseaba desde el principio era tener una familia. Y Él quiere que tú seas parte de su familia. Y quiere que yo sea parte de su familia. Y si todavía no has aceptado a Cristo y no has aceptado ese regalo, hoy es el día. Hoy es el día. Ahora, todo esto, todo lo que estamos hablando, toda esta carta de amor que recién describimos, está basada en un fundamento muy, muy importante, en uno. Y ese fundamento es que Cristo resucitó de entre los muertos. Ningún hombre pudo haber resucitado por méritos propios, pero Cristo fue resucitado. Porque Cristo no fue solamente un hombre, no fue solamente un profeta. Jesús de Nazaret es Dios. Y hoy es el día de la resurrección de Dios, de Jesús. Y conmemoramos ese día muy importante. Pero es importante que vivamos todos los días entendiendo la importancia de esta carta de amor. Léela. Léela todos los días, que se haga parte de tu vida. Y quiero preguntarte, quiero que todos ahí donde están, si están sentados, por favor, cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos por un minuto. No quiero que nadie esté al pendiente, que nadie esté mirando. Si hay alguien acá que se ha apartado de los caminos del Señor, si hay alguien acá que no ha aceptado y no le ha entregado el primer lugar a Jesucristo en su vida, te invito a que levantes tus manos ahí a donde estás, por favor. ¿Quién más? ¿Alguien más? Te voy a pedir que tomes. Esto es un paso muy fuerte, es un paso de mucha valentía, pero es el mejor paso que vas a hacer en la historia de tu vida. Si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, si quieres tener el perdón de tus pecados y quieres que Él escriba tu nombre en el libro de la vida hoy, te invito a que pases acá al frente, ahora. Pasa acá al frente. Vamos a orar por ti. Dios no se equivoca. No es coincidencia, no pasa al azar. Dios planificó, lo planeó desde el principio. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan. Iglesia, cierra tus ojos, por favor. Nadie esté mirando acá arriba. Todo con los ojos cerrados, por favor.
Dios te escogió desde la fundación del mundo. No sos un accidente. Él te planificó y te hizo. Él te creó. Él pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Él quiere que tú seas parte de su familia. Él te ama. Él te escogió a vos. Te ama. No sos un accidente. Fuiste planificado intensamente y con intención. Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. No existe la coincidencia. No hay ningún pecado. No hay nada en tu pasado que limite o que pare que Dios haga algo grande en tu vida. Amén. Así que les invito, cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Van a repetir después de mí, y una vez que hagamos esta oración voy a dejar que el equipo pastoral les dé más información. Amén. Vamos a orar. Van a repetir después de mí, ¿sí? Jesús, repitan después de mí. Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito. Reconozco que la salvación es solamente por gracia. Ahora sé que no me puedo ganar la salvación. Y hoy yo recibo el regalo de tu salvación a través de Jesús de Nazaret. Límpiame de todos mis pecados. Borra todo mi pasado. Hazme una nueva criatura en ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida.